Hola a todos, aquí el Dr. Joe Dispenza. La fórmula es la combinación de la coherencia de la mente y la coherencia del corazón. Y cuando combinas estos dos, tienes una habilidad más efectiva para afectar a tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. La coherencia mental y la coherencia del corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin sustancias externas, sin nada en nuestro entorno, creo que comenzamos a ser más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verlos en mi futuro. Hola a todos, aquí el Dr. Joe. Bienvenidos al episodio 3. En el episodio 2 te pedimos como tarea para el hogar empezar a deconstruir o desnaturalizar la personalidad actual, que está conectada a tu realidad personal actual. Y el acto de este concepto llamado conciencia o metaconocimiento es una función de tu lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el asiento de tu conciencia, y cuando puedes prestar atención a lo que estás pensando, cuando te das cuenta de esos pensamientos, cuando te vuelves claro o consciente de cómo actúas, cuando de repente te ves claramente, me siento infeliz o me siento culpable y ni siquiera sabía que era infelicidad o culpa porque me siento así todo el tiempo. Ese acto de observar esos programas, esos estados de mente y cuerpo, significan que ya no están en el programa en ese momento. Eres el observador consciente de esos programas y comienzas a objetivizar tu ser subjetivo. Ese es el primer paso para cambiar lo que se llama metaconocimiento. Ahora, la mayoría de las personas espera una crisis, o un trauma, o una enfermedad, o un diagnóstico. Esperan a que suceda algún evento trágico en sus vidas, en el que se sientan tan alterados que ya no se sienten como sí mismos. No están interesados en responder sus correos o textos, no están interesados en salir a comer o ver las mismas personas. De repente, ahora comienzan a sentirse desconectados de sus propias vidas y comienzan a observar quiénes han sido. El acto de hacerlo, cuando ya no te sientes como tú mismo y te sientes tan alterado que comienzas a ver a través de los ojos de los demás, ese es el primer proceso de cambio. Ahora, mi mensaje es, ¿por qué esperar eso? ¿Por qué esperar a ese punto en el que estás en el denominador más bajo de tu ser para poder verte? ¿Por qué no ser definido por una visión de futuro? En otras palabras, la mayoría de las personas no crea el futuro porque creen más en su pasado de lo que creen en su futuro. La mayoría de las personas están resignadas a la posibilidad porque ven con romanticismo su pasado o están enamoradas de su pasado de lo que están con su futuro. ¿Por qué no ver con romanticismo o enamorarse de otro futuro? La mayoría de las personas ama contar la historia de su pasado y le estoy pidiendo a las personas que cuenten una nueva historia de su futuro. Entonces, este proceso de transformación y cambio luego pasa de un estado en la mente y el cuerpo a otro estado de mente y cuerpo. Y para que tú y yo hagamos eso, aquí está el viejo ser y aquí está el nuevo ser. Y para poder llegar al nuevo ser tenemos que cruzar este río. Y la parte más difícil sobre hacer cambios en nuestra vida es no hacer las mismas elecciones que hiciste el día anterior. Ahora quiero advertirles que en el momento en el que hacen algo diferente, en el momento en el que deciden tomar una decisión diferente, prepárense, porque los va a hacer sentir incómodos. De repente todo se va a volver poco familiar. Va a haber algo de incertidumbre en tu vida. No vas a poder predecir el próximo momento. Y eso es porque en el momento en el que dices, estoy cambiando esto en mí, y comienzas ese proceso de cambio, estás entrando en ese río. Ahora, si estás en el pasado conocido o estás deseando un futuro predecible, en el momento en el que tomas una decisión diferente y entras en ese río, recuerda que tu cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. Ahora el sirviente es el amo. Y el momento en el que declaramos esto en nuestras vidas, como voy a hacer ejercicio o voy a meditar cada mañana, o no voy a comer después de las 6 de la tarde, o no voy a decir malas palabras, no sé, no me voy a quejar más. En el momento en el que decides cambiar algo de ti, y tu cuerpo ha sido condicionado o habituado a la misma química y el mismo orden neurológico,
El momento en el que haces algo diferente y entras en ese río, el cuerpo está dejando su territorio conocido y también lo hace la mente. El cuerpo quiere aferrarse a lo que conoce. Es la mente ahora y es tan objetiva que solamente sabe lo que sabe, basado en la familiaridad. Entonces, el momento en el que decides que no te quejarás más o dejarás de excusarte o sentirte mal por ti mismo o dejas de juzgar a otras personas, el momento en el que decides cambiar algo sobre ti y entras en ese río, de repente el cuerpo nota que ya no está en territorio conocido, has entrado en lo desconocido, en ese vacío. Ahora, el cuerpo ha sido condicionado o habituado a hacer mente. Quiere regresar a lo que conoce, entonces, de repente, comienza a influenciar a la mente. Y es cuando comienzas a escuchar esas voces en tu cabeza, comienzas a escuchar esos pensamientos. ¿Por qué no empiezas mañana? Esto es demasiado duro, nunca cambiarás. Nadie más está cambiando. Es culpa de mi ex, es culpa de mi madre. No tengo suficiente de esto, no tengo suficiente de aquello. ¿Cuánto tiempo más llevará? Estos son los pensamientos que están siendo influenciados por el cuerpo y si respondes a esos pensamientos como si fuera cierto, esos pensamientos te van a guiar a la misma elección que te guiará a la misma conducta y eso a la misma experiencia, que va a producir los mismos sentimientos o las mismas emociones y luego vas a decir, esto se siente bien, pero quiero que sepas que eso se siente familiar. Entonces, es pasar del viejo ser al nuevo ser. Cruzar ese río. Y hay una muerte biológica que está sucediendo neurológicamente. Estás podando los circuitos, inhibiendo disparar ciertos pensamientos. Comienzas a debilitar sus conexiones. Ya no estás haciendo las mismas elecciones. Ya no estás produciendo la misma neuroquímica. No estás produciendo las mismas hormonas. No estás produciendo la misma química o sentimientos en el cuerpo. No estás señalando los mismos genes con las mismas emociones y las mismas conductas. Este proceso de cambio, de pasar del viejo ser al nuevo ser, es la muerte del ser neurológico, biológico, químico, hormonal y genético. Ahora, cuando estás en el lugar llamado lo desconocido, este es el lugar perfecto desde el cual crear. Las personas me dicen, bueno, no puedo predecir mi futuro, y siempre les respondo, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Y esta es la parte divertida. Cuando decides sobreponerte a esa personalidad y volverte tan consciente de tu ser inconsciente que no te volverías inconsciente mientras estás despierto, ese es un buen día para estar vivo. Si dices, ok, antes de tomar mi café, antes de tomar mi ducha, antes de ir al baño, antes de revisar mis textos, antes de revisar mi WhatsApp, antes de revisar mi Facebook, mi Instagram, antes de retomar el hábito de conectar con todo en mi vida a través del teléfono, ¿cuál es la expresión más grande de mí mismo que puedo ser hoy? Este es el momento en el que estás dejando los bancos, estás entrando en el campo. ¿Qué tal si dijeras, cuáles son los pensamientos que quiero disparar y conectar en mi cerebro? Y si apenas has decidido poner toda tu atención en esos pensamientos, el acto de pensarlos una y otra vez, cualquier cosa es posible, grandes cosas suceden, estoy entusiasmado con mi día. Si estás disparando y conectando esos pensamientos, comienzas a instalar un hardware neurológico en tu cerebro, disparando y conectando. Ahora, si sigues haciendo esto en el tiempo, ese hardware se volverá un programa de software y esa será la nueva voz en tu cabeza. Esa voz diciéndote que puedes hacer lo que sea y que todo es posible. Ese es el circuito que has instalado, que es el nuevo pensamiento que va a estar hablándote en tu cabeza, en lugar de no puedo o no es posible. ¿Qué tal si dijeras, un día, una vida, voy a vivir un gran día hoy? ¿Cómo vivirás la grandeza? Y con tus ojos cerrados, comienza a ejercitar en tu mente tus acciones particulares, las cosas que vas a hacer. Ahora, el acto de cerrar los ojos y repasar mentalmente quién vas a ser cuando abras tus ojos y qué vas a hacer. Si estás verdaderamente presente y enfocado, el imaginario en tu mente comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro. En otras palabras, cuando estás presente, el cerebro no sabe la diferencia entre una experiencia de la vida real y el acto de imaginar. Comienzas a cambiar tu mente para que parezca como que ya lo has hecho. Ahora, el cerebro ya no tiene registro del pasado. Ahora, instalando ese nuevo hardware, comienza a volverse el mapa del futuro. Y si continúas haciéndolo una y otra vez, el hardware se convierte en un programa de software. Y comenzarás a actuar naturalmente de ese modo. Naturalmente actuarás estando feliz. No hay misterio aquí. Has instalado el circuito para hacerlo.
Entonces, si luego puedes decir, ahora esta es la parte desafiante, ¿cómo me sentiría si tuviera un día asombrosamente exitoso hoy? ¿Cómo me sentiría si dominara mi día hoy? ¿Cómo se siente la grandeza? ¿Cómo se siente la abundancia? ¿Cómo se siente la salud? Y dices, voy a enseñarle emocionalmente a mi cuerpo cómo se siente el futuro antes de que suceda. Eso significa que no estás esperando tu riqueza para sentir abundancia. No estás esperando el éxito para sentirte empoderado. No estás esperando tu nueva relación para sentir amor. No estás esperando tu sanación para sentir plenitud o gratitud. No estás esperando la sincronicidad o el momento místico para sentir asombro o maravilla. Este es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto. Esto es polaridad, esto es dualidad. Esto es cuando vivimos nuestras vidas desde el vacío y la carencia y estamos esperando algo de nuestro entorno, alguna experiencia de la afuera que llene nuestro vacío, nuestra carencia. Eso es, para la mayoría de las personas, pasar toda su vida esperando que su vida cambie para poder empezar a sentirse mejor, creyendo que no tienen influencia sobre eso. Ese es el modelo clásico de la física newtoniana. Pero el modelo cuántico de la realidad no es de causa y efecto. El modelo clásico de la realidad es sobrecausar un efecto. Esto es, en el momento en el que comienzas a sentirte valioso y abundante, empiezas a generar riqueza. El momento en el que empiezas a sentirte empoderado y tu cuerpo lo siente, estás yendo hacia tu éxito. El momento en el que estás enamorado de ti mismo, estás enamorado de la vida. Comienzas a atraer pares hacia ti. El momento en el que comienzas a sentir gratitud y plenitud, ese es el momento en el que empieza tu sanación. Y cuando estás en un estado de asombro con la vida, entras en sincronicidad o en un momento místico. Ahora eso es lo que está causando el efecto. Entonces, cuando la mayoría de las personas tienen que hacer cambios en sus creencias porque han sido hipnotizados y condicionados a creer algo que tiene que suceder allí afuera para que ellos se sientan mejor aquí. Le enseñamos a las personas exactamente lo opuesto. El momento en el que sientes esa emoción y estás verdaderamente presente, tu cuerpo comienza a creer que estás viviendo esa realidad futura en el momento presente. Luego, ese modelo biológico de cambio del que hablamos, el reaprendizaje implica romper los hábitos del viejo ser para reinventar el nuevo ser, podar las conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones, la desprogramación y la reprogramación, el no disparo y la reconexión, el perder tu mente y crear una nueva para aprender a desmemorizar emociones que tienes guardadas en el cuerpo y luego comienzas el proceso de condicionamiento para condicionar al cuerpo a una nueva mente y hacia una nueva emoción. Ese es el proceso de cambio. Y la palabra meditación significa literalmente volverse familiar con. Entonces, cuando estás sentado en tu meditación, y voy a darte esta tarea para hacer y vamos a practicar una meditación, tiene sentido luego, cuando se vuelve familiar y consciente en tus pensamientos inconscientes. Y estás consciente de esos pensamientos inconscientes y no volverías a ser inconsciente con esos pensamientos durante el día. No pasarían desapercibidos de tu conciencia. Si fueras a volverte consciente de cómo hablas o cómo actúas y vieras un video de ti mismo en un día de inconsciencia y pudieras observarte en tu meditación haciendo eso, te prometo que te cuidarías de hablar de cierta forma o de actuar de cierta forma porque estarías consciente. Y ese es el proceso de cambio. Te volverías tan familiar con esas conductas que no querrías volver a ser inconsciente mientras estás despierto. Y si dijeras, mi Dios, este sentimiento con el que vivo cada día de sufrimiento y dolor, pero nunca pensé en ello de ese modo porque simplemente me sentía así todo el tiempo. Y ahora te estás volviendo consciente de cómo te has sentido. Este proceso de volverte familiar con ello es exactamente meditación. Y es cuando las personas piensan que están haciendo mal su meditación. Y quiero que sepas esto, que cuando comienzas este camino y aparecen esas cosas, tienen que venir y tienes que volverte consciente de ellas. Estás encendiendo una luz en un lugar oscuro. Y quiero que te vuelvas tan familiar con tu viejo ser, que no te vuelvas inconsciente otra vez en ese 95% de esos programas. Luego quiero que te vuelvas familiar con ese nuevo ser, con nuevos pensamientos y disparar y encender con ellos, nuevas conductas y practicarlas una y otra vez. Y luego practicarlas físicamente en tu día.
¿Por qué? Porque si sigues practicando disparar y conectar, comenzará a volverse familiar para ti, comenzará a ser automático. Y si cambias resentimiento y frustración y enojo y miedo por alegría y libertad y gratitud y sigues produciendo esos químicos y lo haces todos los días, se volverán familiares para ti. Luego, yendo de tu viejo ser a tu nuevo ser y cruzando ese río, es un elemento importante en el modelo de cambio. Pero ahora, dije que la mayoría de las personas alcanzan su nivel más bajo antes de decidirse a cambiar. Bien, la pregunta es, si pudieras ir a un estado elevado y todo lo que tuvieras que hacer fuera combinar una intención clara, una visión de quién quieres ser, al final del día, con una emoción elevada, pensamientos, sentimientos, estímulos, respuestas, memoria del futuro, alguna nueva posibilidad real y comenzar a abrazarlo emocionalmente. Es la combinación de esa intención clara y una emoción elevada que comienza a condicionar el cerebro y el cuerpo hacia un nuevo futuro. Y el momento en el que empiezas a sentir esa emoción elevada y empiezas a sentirte alterado o cambiado antes de que ocurra el evento, el momento en el que sientas esa emoción, vas a empezar a prestar atención a la imagen en tu mente y ahora podemos decir, estás empezando a recordar tu futuro. Desde ese estado elevado, podrías ver a tu viejo ser. Desde un estado elevado, en lugar de un estado limitado. Y mi pregunta es, ¿cuál prefieres? Entonces, si fueras capaz de despertarte en un estado del ser completamente diferente y pensaras distinto, actuaras distinto y sintieras distinto, y si fueras capaz de mantener ese estado modificado de la mente y el cuerpo, independientemente de las condiciones en tu entorno, independientemente de las iniciativas y antojos del cuerpo, de regresar a tu estado normal, e independientemente del tiempo, si pudieras hacer eso cada día, comenzarás a ver efectos diferentes sucediendo en tu vida como resultado de tus esfuerzos. La sincronicidad, las oportunidades, la serendipia que comienzan a suceder a tu alrededor son un efecto directo del cambio en tus pensamientos, en tus acciones y en tus sentimientos. Ahora, ya sabes cómo hacer esto. Estamos conectados para ser creadores. Has hecho algo genial al menos una vez en tu vida y has tenido alguna gran idea. Y cuando tuviste esa gran idea, como ¿cómo se sentiría estar en forma, o ser saludable, o ser feliz, o estar en una nueva relación, o tener un nuevo trabajo, y te sientes inspirado viendo esta nueva posibilidad? La mayor parte del tiempo, las personas cuando eligen esa nueva posibilidad en el campo, comienzan a sentir emociones de cómo se siente antes de que suceda y le están dando a su cuerpo una muestra o prueba del futuro. Han hecho esto y ninguna persona, ni cosa, ni objeto puede convencerte de lo contrario. Este es un momento importante porque en el momento en que tu mente y tu cuerpo están alineados a un destino, y has tomado las decisiones correctas y te has mantenido haciendo bien las cosas y has establecido objetivos y creando esas experiencias. Y cada vez que pensaste sobre esos objetivos, alcanzaste esos objetivos y comienzas a sentir más de esas emociones sobre tu futuro y tus pensamientos sobre los pensamientos que no ibas a escuchar, las elecciones que has tenido que cambiar, las cosas que has tenido que dejar de hacer, las experiencias de las que has tenido que alejarte con ciertas personas en ciertos momentos y las emociones que te traerían tu pasado de regreso, donde podrías perder de vista ese futuro, porque estarías mirando el futuro a través de los lentes del pasado. Todos hemos hecho esto. Cuando comienzas a ver que tu vida empieza a cambiar, es mucho más fácil olvidar tu visión de futuro que recordarla. Y hace falta práctica para poder hacer eso. Entonces, en esta meditación, quiero hablarles sobre... Vamos a enseñarte a escribir y combinar esos pensamientos que escribiste en la tarea de la lección anterior. Los pensamientos que están interponiéndose en tu camino entre tú y tu futuro, las conductas que debes dejar de ejecutar, las emociones que tendrás que cambiar por emociones elevadas. Quiero que las escribas y deconstruyas esa personalidad. Al mismo tiempo, vamos a reconstruir una nueva personalidad. ¿En qué pensamientos quieres creer? ¿Cuáles quieres disparar y conectar en tu cerebro? ¿Qué conductas? ¿Qué acciones? ¿Cómo puede ser en un día? ¿Cuáles emociones elegirías vivir cada día? Y vamos a llevarte a un estado alterado, un estado muy liviano. Y todo lo que voy a hacer es hacer que seas consciente de tu viejo ser.
Ese viejo ser tan familiar, tan consciente, tan familiar, que no pueda ser inconsciente lo que queda del día. Luego vamos a volvernos familiares con disparar y conectar, instalar nuevos circuitos, condicionar tu cuerpo emocionalmente al nuevo futuro. Y como un experimento, queremos ver cómo vas de una personalidad hacia la otra. Si pudieras capturarte durante el día y no creer ciertos pensamientos, no hablar inconscientemente de cierta manera, no actuar y sentir en esos patrones familiares, y haciéndolo y comenzando a pensar sobre cómo quieres ser, hagamos un experimento. Comencemos por ver cómo te afecta en tu vida. Espero que lo disfrutes.